Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Yana Design. Hoy venimos con una propuesta que tenía muchas ganas de hacer. Es esta bolsita tan mona para poner en su interior una cuerda rústica y nos quede así de resultona. ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerla? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos dos piezas para el exterior que midan 17 x 17 de este lino rústico que estoy utilizando últimamente un montón porque me encanta. Luego para el interior necesitamos la misma cantidad, 17,5 x 17,5 de la luneta esta rústica, luneta de algodón, también que la uso un montón en muchos de mis proyectos. Luego necesitaríamos 25 centímetros de una cinta rústica, un trocito de lino para hacer la etiquetita, un trocito de papel de aplique, que yo utilizo este, una telita con motivos florales para poder sacar pues eso, una de las rositas para aplicar, un ojete metálico y por supuesto, si es una bolsita para poner la cuerda, necesitamos cuerda rústica. Y con todos estos materiales vamos a comenzar. Bueno, yo por adelantar el vídeo tengo aquí un poquito hecho el croquis, ¿vale? Que he cortado, en esta me falta cortar las esquinitas. Me he cortado ya las piececitas y todo. Tenemos que cortar dos piezas, interior y exterior, iguales. Ahora le voy a hacer estas marquitas aquí, ¿vale? Y luego necesitamos una pieza de lino que mida 7 x 8 aproximadamente, porque la vamos a poner aquí, así, de esta manera. Una pieza chiquitina que mida 3 x 3 y una florecita, que yo ya la tengo con el papel pegado. Esta también está con el papel pegado, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es la decoración, para luego pasarlo aquí. Entonces, yo a esta pieza, aparte de pegarle la florecita, le quiero hacer como un marco. Ya me he hecho un marquito, le he dejado un poquito más de distancia abajo porque creo que va a quedar muy chulo. Tipo así, como, no sé, como antiguo. Y ahora le vamos a pasar un pespunte haciendo el contorno. Vamos a elegir un gris oscuro o negro, ¿vale? Vamos a pasar un pespunte remarcándolo bien. Vamos a la máquina a pasar este detallito y volvemos. Bueno, vamos a pasar a la decoración. Bueno, la rosa va a ir aproximadamente ahí. Voy a ir a plancharla, así ya no se nos mueve, ¿vale? Simplemente retiramos el papel y nos vamos a la plancha. De hecho, aquí todavía lo tenemos, ¿vale? Porque no quiero quitárselo hasta que peguemos esta pieza, pero luego simplemente lo podemos quitar aunque hayamos cosido, no hay ningún problema. Vamos a planchar y volvemos. Bueno, ya la tenemos pegadita y ahora vamos a poner 100% original, que me parece que va a quedar muy chulo. Cogemos nuestra base y elegimos el 100% original. Yo creo que ahí lo voy a poner. Súper bonito. ¿Nos ha quedado? Vale. Ahora vamos a pasar un pespunte a todo el contorno de la flor. Y luego lo pondremos en el sitio. O podemos hacerlo todo a la vez. Pero yo creo que voy a pasar primero la flor, que parece que me manejo mejor. Y luego ya retiraremos el papel y lo pondremos ya en su sitio. Vamos a utilizar hilo transparente, ¿vale? Para que no nos desluzca la flor. Bueno, ya la tenemos cosidita. ¿Veis qué bien nos ha quedado? Le hemos retirado ahora el papel y ya está. Esta pieza la tenemos que poner a 3 centímetros del bordecito de arriba, ¿vale? Entonces la vamos a poner justo ahí. La centramos bien y a los lados a 4,5. Bueno, centrarla, ¿vale? Y luego esta piececita, también le vamos a retirar el papelito. La tenemos que poner a 1 centímetro de la tarjetita de arriba, ¿vale? Que es más fácil. Esta a 3 aproximadamente y esta a 1 centímetro de la de arriba. Así es más fácil. Bueno, ahora nos vamos a ir a plancharla, que nos quede derechita. Le voy a poner unos alfileritos, me la voy a llevar, la plancho y volvemos. Bueno, ya lo tenemos pegadito y ahora vamos a pasar un pespuntito con hilo transparente por todo el contorno, tanto por aquí como por aquí. Vamos a coser y volvemos.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner el ojete metálico. Vamos a ponerlo ahí. Muy bien, ya tenemos puesto el remachito. Ahora ya vamos a cerrar la bolsa. Un pespuntito por aquí hasta aquí, otro hasta aquí y luego haremos la base. ¿Vais a verlo? Como lo hago yo. ¿Vale? Primero vamos a la máquina y cosemos a patilla del prensatelas desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Y ya cerraremos también el forrito. Haremos lo mismo, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ahora simplemente hemos hecho un lado y otro, ¿veis? Y esta pieza de aquí, ahora hay que hacer la base, ¿veis? Entonces simplemente abrimos esta costura, vamos a abrirla con el rodillito o con la plancha. Abrimos así y ahora pasamos un pespunte desde aquí hasta aquí y el otro lado igual y el lado del forro exactamente igual. Vamos a la máquina a coser este poquito. El siguiente paso que vamos a hacer es marcar un piquete para poder centrar y saber dónde poner cada pieza. Un piquetito no muy grande en esta tela porque al tenerla tejida tan grande se os puede deshacer, ¿vale? Chiquitín. Entonces, esta piececita va adelante, que es la pieza por donde va a pasar luego esta. Entonces, la voy a doblar así por la mitad, como haciendo un ojalito, ¿vale? Y la voy a poner aquí, de esa manera. Vamos a poner un alfiler y lo primero que vamos a pasar es ese pespuntito, ese y el de atrás, que atrás vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner justo en el piquetito de atrás, así, y vamos a pasar un pespunte asegurando esta pieza y esta pieza. Bueno, ya he cosido la de adelante y voy a modificar una cosa, ¿vale? Os había dicho que la pusiéramos así de esta manera, ¿vale? Pues queda más bonita si la ponemos así, paralela, aquí, y además es más fácil, ¿vale? Entonces simplemente la montamos así y pasamos un pespunte aquí. Bueno, vamos ya con el remate final. Tenemos que meter la bolsa de esta manera, una dentro de otra, haciendo coincidir los piquetes. Como no le hemos dejado abertura aquí, ni aquí, se la vamos a dejar aquí. No pasa nada, como luego hay que pasar un pespunte para asentar la costura, simplemente luego se asienta y ya está. Entonces, vamos a hacer coincidir cada uno de los piquetes y vamos a dar una vuelta completa con el pespunte. Vamos a pasar el pespunte a todo el contorno, dejando una abertura pues así, en un trocito aquí o aquí, donde veamos más fácil, ¿vale? Vamos a la máquina a coser. Muy bien, pues vamos a dar la vuelta por aquí. Ahora ya vamos a pasar un pespunte a todo el contorno. Bueno, con la plancha lo que hemos hecho es hacer las marcas, ¿veis? Hemos plegado así y así hacia atrás y le hemos pasado la plancha, como si fuera una bolsa de papel, ¿vale? Que ya mira, se tiene en pie y todo. Entonces ahora con una bolita o un rulito o un canutito de cuerda lo vamos a meter dentro y la vamos a hacer pasar por el agujerito, a falta de un pequeño detalle que es hacerle un pequeño agujero en el forro, ¿vale? Que ahí no lo teníamos hecho. Hacemos un pequeñito agujero ahí, ¿veis? Ahora sí. Simplemente hay que hacerle un pequeño agujerito. Y ahora ya
podemos tirar de aquí. Y la manera de cerrarlo es, metemos por aquí y en la trabillita para colgarlo en cualquier sitio. ¿Veis? Y luego la bolita pues se irá haciendo pequeña, pequeña conforme vayamos tirando. Vamos a ir tirando de aquí, así, 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 hasta que nos quedemos sin cuerda. Bueno, chicas, ya lo tenemos terminado y como habéis visto ha sido súper sencillo de realizar y espero que os animéis a hacerlo. Yo ya sé qué uso le voy a dar. Lo voy a poner en mi cuarto de jardinería. ¿Y tú para qué lo vas a utilizar? Bueno, chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de suscribiros al canal. Además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!